Muy buenos días para todos. Una alegría poder estar juntos otra vez en esta mañana de domingo, que es el último domingo del año. El último domingo del año 2020. Y quería leer este texto que tenemos en esta mañana para reflexionar, porque creo que tiene algunas verdades importantes para compartir, para decirnos en cuanto a lo que Dios ha hecho este año, que para algunos se hace un poco difícil, hablando con algunos amigos, vecinos y entenados, se hace difícil pensar de qué manera o desde qué lugar estuvo Dios interviniendo. Esta historia es maravillosa para hacernos reflexionar en cuanto a este tema. Vamos a leerla juntos y vamos a empezar allí en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Quiero que lean conmigo. Dice: los habitantes de Kiriat Jearim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eliezer su hijo como guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca de Kiriat Jearim, y los israelitas gemían arrepentidos al Señor. Entonces Samuel con todos los israelitas habló y les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel les dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mizpá y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpá, se prepararon para ir a luchar contra ellos, y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego le rogó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas, pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó, y los israelitas los vencieron. Salieron de Mizpá y persiguieron a los filisteos más allá de Betcar y los hirieron de muerte. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpá y Sen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, porque el poder del Señor estuvo en contra de ellos mientras Samuel vivió. Los israelitas liberaron el territorio que los filisteos tenían en su poder y recuperaron las ciudades que le habían sido arrebatadas, desde Ecrón hasta Gat. Así los israelitas y los amorreos vivieron en paz. Muy bien, entonces el texto de esta mañana, para nosotros poder pensar en este texto que nos alienta a hacer una evaluación en cuanto a este año. Y dos verdades que quiero que queden en tu corazón. La historia es muy sencilla, es
una historia en la cual el pueblo de Dios había venido de muchos años de estar alejados del Señor. Dice el texto un poco antes, en los capítulos previos, que Dios había dado un hijo a Ana, una mujer que no podía tener hijos. Ese hijo se llamó Samuel. Y ese Samuel, Ana estaba tan alegre de la venida de este hijo que ella lo consagró a Dios. Y el hijo Samuel vivió en el templo, allí con el que era en ese momento el sacerdote, junto con sus hijos, que era un sacerdote corrupto, y Dios trajo juicio sobre Israel porque no había un liderazgo, no había gente que lo liderara con temor de Dios. Y entonces el pueblo vivió instancias de tremenda corrupción. Ahora, en el capítulo 4 se nos dice que el pueblo había llegado a una situación de adversidad contra los filisteos, y cuando fueron a enfrentar a los filisteos en un lugar que se llamó Ebenezer, no es el mismo lugar donde leemos en esta historia, allí se les ocurrió que la mejor forma de poder enfrentar al enemigo era traer el arca del Señor. ¿Qué era el arca? Era una caja de madera que Dios había pedido al pueblo que construyera. En esa caja había ciertos elementos que hablaban de la intervención de Dios en la historia de Israel, que hablaban de este Dios que no está ajeno, que interviene en la historia, que se involucra con su pueblo, que los ama, que los salva, que habla con ellos, que los guía. Allí estaban estas señales, ¿no? Entre ellas las tablas de los 10 mandamientos, la vara que reverdeció de Aarón, que simbolizaban esta acción de Dios en favor, simbolizaban la presencia de Dios. Este arca, esta caja debía estar en el lugar más santo, en el lugar santísimo de la tienda del testimonio, que era una tienda que Dios había ordenado que se construyera para que en ese lugar Dios habitara, digo entre comillas, porque Dios no puede ser contenido por muros, pero el nombre, dice allí, la esencia de la presencia de Dios era el símbolo de la comunión con su pueblo. Entonces hablaba de cercanía y de distancia. Bueno, ellos no tuvieron mejor idea que sacarla del lugar santísimo y llevarla tipo amuleto allí al lugar de la batalla. ¿Qué pasó? Tremenda derrota en Ebenezer, tremenda derrota. Y bueno, allí después, poco después, murieron también Elí y murieron también sus hijos. Una de las esposas de los hijos tuvo a luz a un nieto de Elí, y que le puso por nombre lo que simbolizó toda esa historia hasta allí en el capítulo 4, Icabod, ¿no? Simbolizando la lejanía y que Dios se había alejado de aquel lugar. Hasta aquí la historia en el capítulo 4. Ahora el capítulo 7 nos invita a reflexionar entonces en una segunda instancia, ¿no? Ahora dice que trajeron el arca del Señor a un lugar más cercano, pero por 20 años el pueblo se lamentó de que Dios no estaba con ellos, ¿no? Y Cabod, Dios no estaba presente en medio de ellos, estaban sin gloria. Y entonces aquí comienza esta historia que hoy estamos leyendo y relatando. Y tenemos entonces ahora sí que aprender dos verdades fundamentales que quiero que esta mañana puedan quedar contigo. En primer lugar, mi vida gira en torno a Dios y no al revés. Mi vida gira en torno a Dios y no al revés. Una de las lecciones que aprendemos en cuanto a esta historia es que la profunda necesidad que hay de Dios por parte del pueblo, ¿verdad? Y esta necesidad ellos la interpretan en términos de necesidades en torno a ellos. Y entonces llevan al arca de la presencia de Dios al lugar donde están sus necesidades, ¿no? Pero Dios no puede ser manipulado, ¿no? Dios no puede ser manejado a criterio de las necesidades de cada uno. El mensaje de toda esta historia es que Dios es el que está en control, Él es el Señor, y que toda nuestra vida debe girar en torno a Él y no al revés. Dios requiere una relación
No, estos lo llevaron allí al arca del Señor al momento de la guerra para ver si les asistía, ¿no es cierto? Para ver si les atendía, como diciendo, bueno, nuestra relación no está tan buena, pero podemos de todas formas utilizar a Dios. Y Dios les da tremenda derrota. Tenían todo un ejército, estaba protegida el arca, y sin embargo Dios les da tremenda derrota. La historia continúa, dice que los enemigos se llevaron el arca a la presencia o al templo del dios Dagón, que era el dios de ellos, y dice que allí ocurrieron tremendas plagas, el pueblo padeció plagas de todo tipo, y un día amaneció el dios Dagón caído de bocas hacia adelante, como de rodillas delante, ¿no? Un ídolo, ¿no? Un ídolo de material, destruido allí delante del arca, como diciendo, Dios no necesita de la ayuda de nadie, y Dios no puede ser controlado por nadie. El arca sola le alcanzaba, la presencia de Dios sola le alcanzó para vencer al enemigo. Y entonces el mensaje es que Dios no está en función de mi necesidad, sino Dios está para Él ser el centro de mi vida. Él me ha creado y Él me ha llamado y Él llamó a su pueblo para hacer, Él los trajo a la instancia de liberación, de libertad de Egipto, para que el pueblo le sirviera, para que el pueblo reconociera que Él era Dios, reconociera que no podían ser nadie sin Dios. Y este es el mensaje para nosotros. Y es muy interesante, ¿no es cierto?, ver cómo este Dios deja claro en este mensaje, en esta historia, que Él es el Dios del compromiso total, ¿no? Y entonces, aquí comienza en este capítulo la segunda parte, donde el pueblo es invitado a reconocer esto, es invitado a reconocer que sus vidas tienen que ir en torno a este Dios y no al revés. Ahora, en nuestra religión o nuestras ideas de religión, en nuestro presente, muchas veces pensamos que Dios tiene que, vivimos en una sociedad consumista, ¿no? Donde Dios tiene que estar a la medida de mis necesidades, ¿no? Y aún algunos de los mensajes que predicamos, Dios te ama, ¿no? Y sí, Dios te ama, pero Dios no está en función o no es el Dios que está en función de mi vida, sino yo estoy llamado a estar en función de lo que Él es y lo que Él representa en todo el universo. Entonces, aquí comienza un tiempo de cambio, un tiempo de restauración para el pueblo. En el capítulo 7 leemos, dice que el pueblo se lamentaba que fuera Icabod, que Dios no estuviera presente en medio de ellos. Y leemos entonces después, un poco más adelante, cómo el pueblo comienza a ser invitado o es invitado por Samuel a un arrepentimiento, ¿no? Y lo leemos allí entonces en el capítulo 7, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitan los dioses ajenos y Astarot, etc., y preparan su corazón a Jehová, y solo a Él le sirven, Él lo librará de las manos de los filisteos, diciendo, Él es el Dios que requiere un compromiso absoluto. No se trata de mi necesidad, se trata de una relación con Él, se trata de una entrega a Él completa. Entonces, el pueblo comienza a experimentar una comprensión más cabal de quién es este Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Yo quiero que veamos en la próxima diapositiva esta respuesta a la cual el Señor nos invita también a nosotros. Identificar a los dioses falsos, ¿no? El pueblo debía identificar a estos Baales y a estos Astarot, que eran dioses de los pueblos vecinos, eran dioses falsos que los profetas una y otra vez condenan. Son dioses construidos por manos humanas, son dioses hechos a la medida de sus necesidades, ¿no? Y esto, claro, era en la antigüedad, eran efigies, eran materiales o eran figuras hechas de materiales, pero la Biblia, toda la Biblia nos habla acerca de que construimos constantemente ídolos o construimos dioses que suplantan al Dios verdadero, ¿no? Y estos ídolos o estos dioses los construimos en nuestro corazón y son aquellos que los construimos a la medida de nuestras necesidades o lo que interpretamos son nuestras necesidades y deseos, ¿no? Y estos deseos entonces
llevan a nosotros a transformarse en elecciones para satisfacerlos, y terminan, estas cosas que muchas veces son buenas, terminan atando nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro deseo de aceptación, nuestra búsqueda de la belleza, etcétera, ¿no? Y entonces el pueblo había aceptado en su cultura estos ídolos, estos dioses falsos, que en definitiva terminaban, y el mensaje de toda la Biblia es que terminan vaciando nuestras vidas, que son de pies de barro, ¿no? Que son vacíos, que nunca nos terminan de satisfacer, que terminan incluso esclavizándonos, ¿no? Terminan en definitiva transformándonos a nosotros lo que ellos representan, ¿no? Dice algún escritor, somos aquellas cosas que adoramos, aquellas cosas que servimos terminan esclavizándonos. Y entonces, en primer lugar, allí el Señor les invita a identificar estos, dice, quítenlos, reconozcan estos dioses falsos, ¿no? Y entonces los invita también en un proceso, ¿no? En una respuesta que la Biblia llama arrepentimiento, los invita a confesar, ¿no? Contra el Señor hemos pecado, dicen allí. Los invitan a renunciar a estos dioses, a quitarlos del medio, los invita a una entrega completa al Señor. Dice que sacaron agua y la derramaron, dice que ayunaron delante del Señor y dijeron a Samuel, ora por nosotros. Esta es una respuesta integral a una realidad en la cual el mensaje es: Dios está en el centro del universo y no yo. Dios está en el punto central de la historia y no yo. Y quiero alentarte, porque este es el mensaje primero que quiero dejar en tu corazón en cuanto al 2020. Haces un análisis de lo que ha sido hasta acá este año y decís, bueno, ojalá que pase rápido, bueno, ya está por terminar, me quiero olvidar, este año no cuenta, este año no cumplí años, ¿no? Sigo teniendo la misma edad del otro año, porque este año fue como un desastre. No sé cuál es tu evaluación, pero no se trata de tu vida. Y la invitación justamente de este texto y de esta historia es a pensar que Dios nos invita a considerar nuestra vida en función de Él. Si yo puedo identificar en mi vida cuáles son aquellos dioses que no me han sostenido, estos ídolos que yo levanté al final del año pasado y por los cuales yo quería vivir y eran mis anhelos, eran el símbolo de la esperanza que yo iba a tener en cuanto al futuro 2020, y no vinieron, fueron fracasos, mis ídolos me fallaron, mis dioses me fallaron, mis esperanzas me fallaron. Pero este Dios que está sentado en el trono, que se toma su tiempo con nosotros, hoy nos invita para hacer una introspección, para mirar nuestro corazón y decir, acá se cayó este ídolo, acá se cayó este Dios, acá. Y Él me invita a levantar mis ojos y a mirar que Él está sentado en el trono, que Él es el Dios que está en control, que Él es el Dios de la historia, que Él es el Dios que estaba en esta historia en control de todas las cosas. Y entonces nos invita a hacer esa introspección, a hacer esa confesión, a hacer esa renuncia y decir, Señor, en esta mañana me entrego a ti, Señor, te entrego a ti el control, te entrego a ti mi vida, te entrego a vos este año que está terminando, y al entregarte este año, te entrego a vos también todos los años que van a venir. Voy a descansar en vos, voy a descansar en tu propósito, voy a descansar en tu control, en tu poder. Perdóname, Señor, por pensar que vos estabas en la medida de mis necesidades, cuando vos me has creado para vivir en comunión contigo y para que yo viva en torno a ti. Entonces, esta es mi primera invitación en esta mañana para vos. La segunda, vamos rápidamente, y quiero que pienses que el lugar de la mayor derrota es el lugar de la mayor victoria. El lugar de la mayor derrota es el lugar, puede ser el lugar de la mayor victoria. Fíjate ahí en el capítulo 7, versículo 10,
Dice, y ocurrió que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Una intervención divina. El pueblo reconoció que ellos no podían estar en control. Es interesante cuando van a Samuel y le dicen, por favor, orá por nosotros. Ya no era ellos, ahora yo me llevo el arca, ¿no? Sino diciendo, esto es Dios, que Dios haga su voluntad en nosotros. El sacrificio que hacen es de un corderito y es un holocausto del todo quemado, ¿verdad? Que simbolizaba una entrega completa. No me quedo con nada, te entrego completamente mi vida a ti, Señor. Y Dios interviene. Entonces, esa intervención allí en el capítulo 10 es milagrosa, es poderosa, es de una característica muy típica de las intervenciones de Dios allí en toda la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Dios interviene, dice que Dios truena y dice que Él tiene gran victoria. Fueron vencidos allí delante del pueblo de Israel. Y dice que entonces Samuel toma una piedra y llama a aquel lugar Ebenezer. Claro, y cuando el pueblo estaba allí, 20 años después de aquella gran derrota en el capítulo 4, dicen, pará, como diría un periodista hoy en día, pará, Ebenezer, ponele otro nombre. Ya jugamos en la B. Ponele otro nombre. No, le voy a poner Ebenezer. Ebenezer es el lugar de la reivindicación. La palabra Ebenezer significa piedra de ayuda. Habían usado antes a Dios, pero ahora que reconocían a este Dios soberano, ahora que reconocían a este Dios poderoso, verdaderamente Él era la piedra de ayuda para ellos. Ebenezer. Ebenezer, porque allí donde reconozco mi debilidad, entonces puedo ser fuerte. Allí donde reconozco mi necesidad, la gracia de Dios se manifiesta. Por eso este año, para algunos de nosotros, puede ser el año más difícil de nuestra historia. Seguramente es el año más difícil de Argentina en muchos años. Y eso que somos muy experimentados en años difíciles. Pero Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. El lugar de la gran derrota, del gran fracaso, de la gran debilidad, es y puede ser el lugar de la gran victoria del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que esto acontezca en nosotros? Y yo quiero mostrarte allí la próxima figura, y es la figura de una cruz. Porque necesitaron un mediador y necesitaron un sacrificio. Dice que fueron a Samuel y le dijeron, ora por nosotros. Samuel era un juez, pero también era un sacerdote. Un juez era un líder, ¿no? Como un rey, pero también era un sacerdote y también fue profeta. Él era figura de aquel perfecto profeta, sacerdote y rey que habría de venir. Jesucristo, aquel que murió, aquel que resucitó y aquel que oró por nosotros y ora por nosotros, intercede por Dios. Él es el mediador que nos reconcilia con Dios el Padre. Ellos fueron a Samuel y le dijeron, Moisés, ruega a Dios por nosotros. Samuel entonces oró a Dios y dice que sacrificó allí un cordero. Ahora, esto nos muestra claramente que la relación y la comunión con Dios requería la presencia de la sangre, requería la presencia de que algo fuera presentado que simbolizara un derramamiento de sangre o muerte. Este sacrificio, aquellos que leían este texto
tiempos después, cuando estaba el templo, había un lugar que se llamaba el propiciatorio. Era el lugar donde se presentaba el sacrificio delante de Dios. Representaba a una vida, representaba toda la vida del pueblo, representaba la vida de aquellos que querían acercarse a Dios. Y era el lugar donde no podía reconciliarse ese pueblo con Dios si no había un sacrificio. El propiciatorio era el lugar donde Dios era propicio a través de un sacrificio. Porque tan grande era la distancia de este Dios, de nuestro Dios, con relación a nosotros, que nadie la podía salvar, nadie la podía alcanzar si no hubiera un mediador. Y este mediador era Dios, mismo Dios, hecho hombre. Allí la cruz entonces, la cruz de Salvador Dalí, esta cruz que él pintó allí en el año 51, cuando él tuvo una inspiración de pintar a un Cristo crucificado visto desde arriba, ¿no? Como si Dios lo estuviera mirando. Y como dando un mensaje que Cristo muere en primer lugar, no por nosotros o para nosotros, sino muere para Dios. Muere para que Dios nos sea propicio. Muere para pagar un precio que yo no puedo pagar. Muere para gloria de Dios. Muestra cuán grande es nuestro fracaso y cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Cuán grande es la obra que Dios ha hecho a nuestro favor. Ellos necesitaron un mediador que orara por ellos. Necesitaron un mediador que hiciera un sacrificio. Nosotros tenemos un mediador. La cruz simbolizaba allí, en la época de Cristo, del Imperio Romano, el símbolo de mayor fracaso. Aquel que moría en una cruz había fracasado en todo sentido. Y esta es la imagen que tendrían cuando vieron a Jesús crucificado. Pero Cristo crucificado para nosotros, para vos y para mí, en esta mañana, puede ser tu Ebenezer. Puede ser tu piedra de ayuda. Si puedes mirar tu día, esta mañana, este domingo, último domingo del año, a la luz de la cruz, el lugar de tu mayor derrota puede ser el lugar de tu mayor victoria. Porque te encuentras con Cristo y te encuentras con su obra. Y entonces reconoces que necesitas de Él para que tu realidad cambie completamente. Ora por nosotros. Cristo, gracias por ese sacrificio por nosotros allí en la cruz. Así que en esta mañana vamos a levantar un memorial. Un memorial representaba esa piedra que allí toma Samuel en el versículo 12. Tomó Samuel una piedra y le puso entre Mizpá y Sen. Ahora, ¿cuántas veces repite la palabra Mizpá? ¿No da casi un poquito de vergüenza leerla tantas veces? Porque la repite tantas veces el texto. Pero no es en vano, porque es en un lugar específico donde Dios trae la victoria. En un lugar específico, allí se levanta un memorial. Este memorial le pone por el nombre Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó, o piedra de ayuda, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí. Yo quiero invitarte en esta mañana para que puedas hacer esta oración al Señor. Señor, hasta aquí me has ayudado. Hasta aquí significa que reconozco tu intervención y reconozco cuánto dependo de vos. Ya no puedo caminar solo. Reconozco, Señor, que has intervenido en mi vida hasta aquí de maneras que yo hasta quizás no he podido ver. Si hoy estoy aquí es porque has intervenido. Incluso si ha habido en mi vida tremendas pérdidas o fracasos, Señor, que pueda ver tu mano buena también a través de tu acto de mayor amor en la cruz del Calvario. Hasta aquí significa confío en tu fidelidad. Señor, hasta aquí me ayudaste. Él seguirá con nosotros. ¿Qué nos depara el 2021? Señor, hasta aquí me has ayudado.
tú vas a seguir con nosotros. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, este Dios que estuvo, que está y que estará. Hasta aquí significa me acordaré. Cuando el pueblo transitaba por aquel lugar, tenían que ver esa piedra, y esa piedra decía, de alguna forma, no sé si un papelito o una madera, o de alguna forma, esa piedra les hacía recordar la intervención de Dios. Era Ebenezer. Esa piedra era para que ellos recordaran y para que ellos levantaran sus ojos a los cielos, su corazón a Dios, y dijeran, te adoro, Señor, me acuerdo. Como este juego que jugábamos cuando yo era chico, ¿no? Y encontrábamos con el huesito del el pollo, esta horquetita, y entonces sabía que la rompíamos, no sé cómo se conectaba, ¿no? Y entonces el que ganaba, el que se quedaba con la parte mayor, tenía que, comenzaba un juego, ¿no? Entonces el otro, el que se quedaba con la parte menor, lo tenía que hacer caer. Entonces cada vez que uno le entregaba alguna cosa, te entrego una naranja, te entrego, ¿no? O te paso un cubierto, te paso una ropa, yo tenía que decir, me acuerdo, ¿no? El juego consistía en eso y recorría todo el día. A veces pasaban días, ¿no? Me pasaba, le pasaba, yo tenía que decir, me acuerdo, ¿no? Era como un vínculo con ese juego. Ese juego se metía en la vida de todos los días. Yo estaba en el trabajo con mi compañero por ahí, con el que había jugado, y me pasaba algo y yo tenía que decir, me acuerdo. Era como un juego en el cual lo vinculábamos con el día a día, con la cotidianidad. Dios nos invita en este tiempo a decir, me acuerdo, a ejercer nuestra mente y nuestra imaginación para pensar de las múltiples maneras en que Él ha intervenido en nuestras vidas y de que la cruz se actualiza en nuestras vidas, la obra de Cristo a nuestro favor se actualiza en nuestras vidas, de tal forma que Él me invita a decir, me acuerdo, Señor, me acuerdo, no me olvido, Señor, te tengo presente, y ese acordarme es un acto de adoración, de confianza, de entrega. Es un acto de renuncia, es un acto donde yo pongo en lugar de estos dioses falsos que me han fallado y que me van a seguir fallando, donde yo pongo mis anhelos y donde yo pongo todas mis aspiraciones, los reemplazo por este Dios que es grande y poderoso, que ha intervenido a mi favor. Yo debo decir cada día, me acuerdo, cuando me levanto a la mañana, Señor, hoy tengo tantos problemas y tengo tantos desafíos y este año, pero Señor, me acuerdo. Señor, me acuerdo. Y tomas tu Biblia, los medios de gracia que Dios ha provisto, participas de la comunión con los hermanos, participas de los sacramentos, te pones de rodillas delante de Dios y le dices, Señor, me acuerdo, te adoro en esta mañana, te adoro en esta tarde. Quiero alentarte para que levantes un memorial, que no te gane este año en derrota, levanta un memorial, porque ya Cristo ha vencido, Dios ha vencido por nosotros en esa cruz que representa el ebenecer de Dios a nuestro favor. Este año terminamos en victoria, no en victoria nuestra, en la victoria de Dios, de aquel que está en control de todas las cosas, que está en el centro del universo y me invita a contemplar que el lugar de mayor derrota puede ser el lugar de mayor victoria para mi vida. Te doy gracias, Señor, por esta palabra en esta mañana. Te rogamos que tú nos levantes y que tú nos alientes a entregarte el control, arrepintiéndome, reconociendo, renunciando, pero también abrazando lo que tú has hecho por mí. No me quedo sin nada, he perdido todo, o lo que he ganado te lo entrego,
por un bien mayor, por este Dios que me invita a decir y a reconocer en esta mañana Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiero que digas esta oración conmigo. Padre nuestro, te doy gracias por este año 2020. Gracias, Señor. En el misterio de tu voluntad, en la oscuridad de un primer Ebenezer, de lo más oscuro de la historia, del mayor de las debilidades, del sufrimiento más profundo, tú reivindicas las cosas para tu gloria. Aunque yo no lo entienda, puedo descansar en ti. Aunque yo no lo vea, puedo en esta mañana reconocer tu obra a mi favor en esta piedra maravillosa que es Cristo, nuestra roca de salvación. Lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga y que tengas un muy feliz año nuevo. Nos vemos el domingo que viene, en el 2021.